Muy buenas tardes para todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema que son los pectivos natriuréticos. Las integrantes son Laudi Lázaro, Jessica Gómez y quien les habla, Karen Molina. El tema está asociado con un artículo científico, el cual fue publicado por la Revista Española de Cardiología en el año 2016, cuyos autores son Domingo Pascual, Jordi Casedemón, José María Lobos, Pascual Piñera, Anthony Valles, Jordi Ordóñez y José Ramón González. Habla acerca de los pectivos natriuréticos, consenso y usos necesarios. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre el origen y la importancia. Los péptidos natriuréticos fueron incluidos por primera vez en el año 2001 asociados con las guías clínicas. En el año 2005 fueron incluidos en especial en la parte de los valores de referencia asociados con la insuficiencia cardíaca de tipo agudo. Ya en el año 2012 fueron incluidos en las guías europeas por primera vez, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto agudos y como ambulatorios. Cuando nosotros hablamos de pacientes ambulatorios, son aquellos que requieren de un tratamiento y de un diagnóstico, pero que no se quedan internados en el centro médico, sino se lo van de manera espontánea. Y en el año 2013 fueron aplicados los péptidos natriuréticos en las guías americanas para el uso del diagnóstico, valoración y pronóstico, es decir, para realizar el cuadro clínico, la evaluación diagnóstica y el tratamiento de la enfermedad. En cuanto a la importancia, los péptidos natriuréticos pues han tenido gran importancia porque suelen ser utilizados como herramientas de laboratorio para realizar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento de pacientes que presencian insuficiencia cardíaca. También han sido utilizados en diferentes ámbitos asistenciales, como por ejemplo las consultas, la parte de urgencias, la parte de hospitalización, la parte de laboratorio clínico. También han sido utilizados por diferentes profesionales, tanto en atención primaria como en atención especializada. Y en pocas palabras, también han sido utilizados en implicaciones de los pacientes y en implicaciones sanitarias. Ya en cuanto a las estadísticas, se hicieron un seguimiento sobre la utilidad de los péptidos natriuréticos asociados con dos instituciones, las cuales son la Sociedad Española de Medicina de Emergencia y la Sociedad Española de Cardiología. La primera hizo una encuesta en el año 2014 en la cual fue aplicada a 96 servicios de urgencia, en donde se pudo observar que solamente el 59% de esos servicios presentaban utilidad de los péptidos natriuréticos, a diferencia de la Sociedad Española de Cardiología, la cual aplicó una encuesta en el año 2015 a 107 hospitales de tipo público, donde incluía una población de 31 millones de habitantes, donde se pudo observar que solamente un 65% de los servicios de urgencias asociados a estos centros médicos presentaban utilidad de los péptidos natriuréticos. Esas cifras estadísticas reflejaron una serie de consecuencias, donde se puede observar que, que los péptidos natriuréticos tienen una incorporación muy poca o muy lenta en la práctica clínica, que también tienen muy poca utilidad debido a su costo económico. También se puede asociar con el temor a su uso indiscriminado o a su uso erróneo, especialmente en patologías, e incluyendo la falta de formación. Esta última es muy importante porque se asocia con la parte del conocimiento que tiene el personal de salud para utilizarlo e implementarlo en pacientes que presentan alteraciones cardíacas. Entonces, debido a las estadísticas anteriores y a las consecuencias que se han presentado por el mal uso o la poca o la utilidad inadecuada de los péptidos natriuréticos, ciertas instituciones han hecho una serie de recomendaciones. Entre esas instituciones encontramos a la Sociedad Española de Cardiología, a la Sociedad Española de Medicina, a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y a la Sociedad Española de Medicina de Emergencias. Esas instituciones tienen una serie de personal altamente especializado en el área de la salud que se encarga de atender o llevar un seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. A partir de ellos han implementado una serie de consensos y recomendaciones sobre el uso adecuado de los péptidos natriuréticos. Entre estas recomendaciones encontramos que los péptidos natriuréticos deben estar disponibles en todos los ámbitos asistenciales y profesionales. También es importante en qué ámbitos deben medirse, cómo se debe aplicar en cuanto a la herramienta clínica y también debe aplicarse en la práctica asistencial.
Otra de las recomendaciones es el uso y la interpretación adecuada de los péptidos natriuréticos, por ello se requiere de un conocimiento previo o de una formación previa para aplicarlo al diagnóstico clínico. También es importante la necesidad de formación, es decir, que la parte del área del personal de salud que haya a hacer su utilidad se preocupe por formarse o por tener un conocimiento previo acerca de ello. Y se dice que el conocimiento es obligatorio, especialmente para los médicos que vayan a realizar una medición sobre la concentración de los péptidos natriuréticos y de esta manera pues realizar un diagnóstico adecuado de la insuficiencia cardíaca. Así es, pues continuando con los péptidos natriuréticos, esos son moléculas múltiples de efectos biológicos favorables en el sistema cardiovascular. Este es un marcador cuantitativo en donde cuanto mayor sea la concentración, mayor va a ser el riesgo de complicaciones y peor la evolución clínica. En cuanto a estos péptidos natriuréticos, se tiene una clasificación en la cual está el tipo A o auricular, también se encuentra el tipo B, PNB o cerebral, y finalmente el tipo C o endotelial. Principalmente nos vamos a basar en el péptido natriurético tipo B, por el cual es el de mayor utilidad clínica. En cuanto a su producción, los péptidos natriuréticos tipo B se estimula por el aumento de la tensión en las células miocárdicas, las cuales son proporcionales al grado de aumento de la presión intracardíaca. Asimismo, están asociados con el mecanismo y síntesis y secreción. Y finalmente, también son, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, es la principal pues, enfermedad en que la síntesis y la secreción de estos péptidos natriuréticos se encuentran aumentadas. A partir de esto, tienen unas formas detectables en la circulación, el cual podemos encontrar el NT-proBNP, que son biológicamente activos, los BNP, que son biológicamente inactivos, y los proBNP, en los cuales conservan un 10% de la circulación biológica. En cuanto a sus concentraciones, pues las concentraciones de esos péptidos natriuréticos y los NT-proBNP aumentan con la edad y son mayores en mujeres que en varones, mientras pues disminuyen con la obesidad. En cuanto a estas concentraciones, se dice que principalmente aumentan pues la producción y la concentración de estos BNP circulantes que se encuentran asociadas pues a diferentes enfermedades como son las cardíacas o las sistémicas. Y en cuanto a sus recomendaciones, pues son importantes pues para la valoración de riesgo y las diferentes monitorizaciones o guías terapéuticas y la continuidad asistencial. Dentro de esas recomendaciones podemos encontrar el uso razonado en la utilidad esperada en la mejora en la toma de decisiones para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Asimismo, en cuanto a sus recomendaciones, podemos encontrar una inclusión en protocolos consensuados en los que deben participar los servicios implicados en la atención del paciente con insuficiencias cardíacas. En cuanto a los aspectos a destacar, podemos encontrar la determinación de los péptidos natriuréticos tipo B, que son añadidos al uso clínico, en cuanto porque mejoran la precisión diagnóstica respecto al diagnóstico clínico. Y en cuanto a la disnea, se dice que es el principal síntoma de consultar al que son aplicables en la determinación de estos péptidos natriuréticos tipo B. Y en cuanto a la exclusión de la insuficiencia cardíaca, pues se da en pacientes sin diagnóstico previo. Algo muy importante que debemos pues resaltar es que los péptidos natriuréticos tipo B pues deben estar disponibles en todos los ámbitos sanitarios, de urgencias, de hospitalización y de medios ambulatorios. A partir de eso, después de que se tenga esta disponibilidad, pues se va a adquirir diferentes aplicaciones, ya sea en la parte de un paciente agudo o en pacientes ambulatorios. En cuanto a su utilidad, pues los PNB
PNB, la mayor utilidad como prueba diagnóstica es mayor cuanto mayor sea pues la incertidumbre del clínico. En urgencias, pues principalmente una recomendación muy importante es solicitarle la prueba al paciente, pues una vez ingrese al centro de salud. Y en cuanto a los pacientes ambulatorios, se recomienda que los resultados deben estar disponibles antes de las 48 horas. Deben tener una priorización a las ecocardiografías y una valoración del riesgo o pronóstico pues a los pacientes. En cuanto a las circunstancias y escenarios para la utilidad de los PNB, entre ellos pues se encuentra la decisión y la derivación a urgencias, el ingreso hospitalario o el tipo de unidad de atención o elección a terapias pues en situaciones concretas. Asimismo siempre pues un apoyo al crítico clínico, la información pues debe modularse por la edad y la comorbilidad. Pues sin embargo es importante enfatizar estos péptidos natriuréticos tipo B, los cuales cuantifican el estrés y el daño cardíaco y por lo tanto pues son una señal de alarma cardiovascular. Bueno, en cuanto al uso de los PNB, como guía del tratamiento, se tiene que estos no cuentan con una evidencia suficiente para recomendar este uso sistemático, pero sí con una valoración de riesgo o el pronóstico. Hay un consenso en que el uso de estos es apropiado en determinadas circunstancias. Una de sus utilidades es para optimizar el tratamiento farmacológico y reducir eventos adversos en pacientes ambulatorios con una insuficiencia cardíaca de difusión sistólica de edad de 75 años. También son útiles para una monitorización del paciente con insuficiencia cardíaca. Tenemos dos tipos de valores. El primero es el valor observado en la llegada a urgencias, que ese sería un valor descompensado, en el que el paciente hospitalizado puede servir para esta determinación puede servir para ayudar a la guía de resolución de la congestión y de alta hospitalaria. El segundo, el valor de la situación de estabilidad, que ya sería un valor estable en un paciente ambulatorio con dos principales valores. Y estos valores sirven para una confirmación de una sospecha de una descompensación en medio ambulatorio. De acuerdo a los ensayos clínicos, en los últimos años se ha demostrado que esos ensayos evalúan terapias para pacientes con esta insuficiencia cardíaca, en donde van a establecer criterios de inclusión, en donde estos polipéptidos natriuréticos de tipo B van a estar elevados. Esto es importante en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y también es muy probable que en un futuro estas indicaciones de estos fármacos y la ficha técnica requieran un umbral. Un dato que refuerza la necesidad de que estén disponibles en las determinadas formaciones para el clínico. De acuerdo al papel que cumplen, las concentraciones de esta ni los médicos ni los especialistas lo deberían tomar como un número, ya que estos son una información que le aportan al paciente un valor añadido y son de utilidad para que los mismos médicos lo atiendan y pues sigan su curso. También un aspecto muy relevante es en la continuidad asistencial del paciente con la insuficiencia cardíaca. También se recomienda que todos los valores del paciente se vayan incluyendo en la historia clínica y en informes tanto de salida como en el seguimiento del paciente. En estos informes deben estar plasmados todos los valores que fueron obtenidos. De acuerdo a la transmisión de esta información, contribuirá a mejorar la atención del paciente, también a diseminar el conocimiento sobre los polipéptidos natriuréticos. De acuerdo a los métodos para identificarlos, un inmunoanálisis total, un inmunoanálisis automatizado o manual de tipo POP, también tienen unas características, las cuales son una baja variabilidad analítica, una baja variabilidad intrínseca en individuos sanos
como también en pacientes estables. Y esto requiere la solicitud de medidas repetidas. Siempre se deben hacer bajo un criterio clínico a priori. Muchas gracias.